Muy buenos días a todos nuestros hermanos estudiantes del Seminario Presbiteriano Hispano. Es un gozo para mí tener esta mañana a nuestro hermano Pablo Landazuri, que nos va a estar guiando en nuestra capilla de esta mañana. Así que, pues, bienvenidos a todos. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Pablo. Pablo es pastor de la Iglesia Reformada en el Ecuador, en Quito, Ecuador. Entiendo que tienen también algunas otras misiones en otros lugares. Nos contará él de esto. Y también director, coordinador también del Seminario de las Américas, también allá en Ecuador. Pablo, muy buenos días y quisiera que pues, te presentaras también y pues si pudieras hablarnos un poco de la iglesia, dónde está ubicada, cuánto tiempo llevan allá y bueno, lo que nos quieras contar, mi hermano. Bienvenido. Gracias, buenos días, Andrés. Sí, gracias por tu invitación. Eh, Estamos ubicados acá en Quito. Eh, Como tú decías, yo soy pastor de la Iglesia Reformada Luz de Vida. Somos una iglesia de tradición confesional eh, que viene de las tres formas de unidad, ¿no? La confesión belga, los cánones de Dort, el catecismo de Heidelberg. Sería la tradición un poco más continental europea, más holandesa si quieres, aunque no solo holandesa. Eh, Acá en el Ecuador estoy trabajando ya 8 años y tenemos, aparte de la iglesia en el norte de Quito, que es Luz de Vida, una misión en el sur de la ciudad de Quito y un pequeño grupo que está empezando en la ciudad de Ibarra, que queda unas 2 horas al norte de Quito, casualmente a unas 3 horas de la frontera con Colombia. Mm, Eh, el Seminario Reformado en las Américas nació hace aproximadamente 2 años. Tenemos un convenio con el City Seminary de California, que es un seminario de los hermanos de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, de la misma línea confesional, eh, pero con una tradición más alemana. Eh, Hay toda una historia ahí, pero bueno, más allá de eso, eh, gracias a esa alianza, nosotros podemos ofrecer los de licenciatura en divinidad, maestría en divinidad, y estamos trabajando con la maestría en artes también y analizando convenios con otros hermanos allá en Estados Unidos. Así que estamos agradecidos con el Señor porque vemos que muchas oportunidades, como tú conoces, se están presentando y cada vez hay más comunión entre los hermanos reformados, presbiterianos en América Latina y eso es muy importante, ¿no? qué bueno. Con Pablo hemos estado trabajando ya hace ya unos meses atrás con una asociación de seminarios latinoamericanos reformados, ASPRAL, ¿no? Y Pablo también es presidente de ese grupo. Somos varios seminarios que nos hemos juntado con el propósito de crear un ente certificador, donde aún nosotros queremos también aplicar, ¿no? Y estamos haciendo toda la gestión, porque una de las cosas que adolecen nuestros seminarios en Latinoamérica es que no tienen esta acreditación de los gobiernos. Y una de las cosas que queremos es glorificar a Dios con el trabajo que hacemos y estamos creando esta asociación de seminarios para poder proteger la sana doctrina y también que hagamos las cosas de una manera ordenada y por supuesto para la gloria de Dios. Así que bueno, estoy muy emocionado de tenerte aquí, hermano Pablo. Qué bueno que nos puedas compartir la palabra de Dios. Permíteme orar. Claro que sí. Señor, damos muchas gracias. Qué bondad la tuya que nos permites en esta mañana venir delante de ti, también reconociendo tu soberanía, tu grandeza sobre nosotros y gracias por la oportunidad que nos das de poder eh, presentar nuestras vidas y sobre todo exponernos a tu santa palabra. Señor, ella es poderosa para transformar nuestras vidas, poderosa también para guiarnos, instruirnos. Rogamos, Señor, que
transforme nuestro corazón con ella y uses la vida del hermano Pablo. Y ruego en tu misericordia, permitas que podamos vivir para tu gloria y ser mejores y más equipados para la tarea del ministerio que nos has encomendado. Bendice a nuestros alumnos, ruego en tu misericordia, permítele seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, mi hermano, te dejo entonces para que nos compartas la palabra de Dios esta mañana. Gracias, gracias, hermano Andrés. Bueno, les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en Esdras capítulo 7. Vamos a realizar una lectura de los primeros 10 versículos y luego nos vamos a centrar en el versículo 10 sobre todo. Así que vamos a Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Esdras 7 del 1 al 10. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Queridos hermanos, permítanme por favor realizar una corta oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por no dejarnos en oscuridad. Gracias, Señor, porque nuestro Rey, Mesías, Cristo, Salvador, sumo sacerdote, profeta, ha venido en el tiempo indicado para darnos luz, para mostrarnos tu voluntad, para interceder por nosotros y para morir en la cruz para darnos salvación. Bendito Dios, bendícenos con claridad a mí sobre todo y entendimiento para que podamos conocerte mejor, pero también para que seamos transformados por tu palabra, para que podamos también ser mejores en dar nuestro testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, queridos amigos, para poder entender adecuadamente este versículo importante, necesitamos entender pues el contexto en el que estamos. Más o menos lo que
quiero hacer es moverme en tres etapas. La primera, dar un contexto muy general, tal vez luego hablar un poquito más de Esdras en específico. Finalmente ya centrarnos en el versículo 10, en donde vemos pues eh, tres puntos relacionados con eh, su misión como escriba, como reformador. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel fue un pueblo escogido de pura gracia por nuestro Dios. A este pueblo salvado de pura gracia se le dio eh, la ley, se le dio la palabra, se le pidió vivir de una manera que refleje precisamente la santidad de este Dios salvador. El pueblo de Israel pues no se caracterizó principalmente por ser obediente a los términos del pacto de la gracia. Al contrario, su infidelidad eh, cada vez se fue eh, engrandeciendo. El pecado de Israel se hacía cada vez más evidente y finalmente en un momento el Señor dice, basta, y cumple con los términos del pacto. El pueblo de Israel, de las tribus del norte, pues habían sido aproximadamente en el año 722 llevadas al cautiverio. Para el 586 las tribus del sur, sobre todo Judá, Benjamín, pues fueron llevadas al cautiverio babilónico. Allí permanecen 70 años, tal como fue profetizado por Jeremías. Una corrección muy importante, una corrección eh, delicada, triste, ¿no? Sensible para el pueblo de Israel. Salir de la tierra prometida, quedarse sin templo, pues era precisamente deshacer de alguna manera las grandes bendiciones que había gozado Israel como el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios en su eh, misericordia, eh, como decía hace un segundo, permite que vuelva el pueblo de Israel. Hay un primer regreso, más o menos en el 538. Ustedes van a ver esto en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. El templo es reconstruido en el 516 y luego pasan más o menos un periodo de entre 55 y 60 años, en donde el pueblo de Dios, por increíble que suene, vuelve a alejarse del Señor. ¿No? La realidad del pecado, pues es en el Antiguo Testamento y bueno, en el Nuevo también y en nuestra propia experiencia clarísima. La ley, como nos dice el apóstol Pablo, lo que hace es revelar lo que está en nosotros, ¿verdad? El pecado y la gran necesidad que tenemos de un Salvador perfecto que obedezca por nosotros de forma meritoria y que pague por nosotros en la cruz. Y así nosotros podamos ser justificados y convertidos entonces en un pueblo que motivado por el Espíritu Santo y la palabra podamos dar eh, los primeros frutos de obediencia, como dice el catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Pero bueno, sucede entonces que es después de esos 55, 60 años, viene Esdras, ¿no? Viene Esdras, que es lo que más o menos nosotros hemos leído en nuestro texto. En nuestro texto. Paralelo a él, tenemos que recordar también estaba Nehemías. Nehemías también, pues ustedes saben, una figura tal vez con un corte más político, antes que
no quiero separar eso y decir religioso, pero el punto es que Esdras se caracterizaba por, y el texto nos lo dice y nos lo dice en varios lugares en este libro de Esdras, se caracterizaba por estar bajo la mano de Dios, ¿no? Este es un texto que se repite una y otra vez. La mano de Dios sobre él, la mano de Dios sobre él. No que con Nehemías no haya sido así, pero el texto no es tan explícito. En todo caso, ambos son figuras reformadoras, ¿no? Reformadoras. Enfocándonos más a Esdras entonces, y pasando un poco al segundo punto, note en primer lugar, o noten, queridos hermanos, las genealogías que vemos en los versículos del 1 al 5, ¿no? A veces nos cuesta, ¿verdad? Leer estas genealogías. Esta es una corta. Hay otros lugares en la palabra que eh, encontramos genealogías bastante más largas y en algún sentido complejas, pero son muy importantes. Son muy importantes. Miren lo que sucede en estos versículos, en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 6. Nosotros vemos el linaje de Esdras, ¿no? Y ustedes van a ver que él es hijo de Azarías, Hilcías, nombres bastante importantes que, bueno, tal vez el tiempo no nos permite eh, entrar en detalles, pero el Hilcías, por ejemplo, fue sacerdote en la época de Josías y jugó un papel pues muy importante en las reformas de la época. Pero bueno, al pasar por todos esos nombres, o después de pasar por todos esos nombres, en el versículo 5 llegamos a esta frase, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este es el gran punto que estos versículos quieren enfatizar. Ezra es hijo de Aarón, primer sacerdote. Y como descendiente de Aarón, Ezra también es un sacerdote. El punto, hermanos, no tiene nada que ver con los méritos de nuestros antepasados, aunque sabemos que la fidelidad de nuestros antepasados también tiene pues implicaciones sobre nosotros, pero ese no es el punto que se enfatiza acá. El punto es que, de acuerdo a la palabra de Dios, Ezra es un sacerdote adecuado, es un sacerdote que cuenta con los requisitos que Dios ha establecido para que él pueda ser un sacerdote. Estamos frente entonces a alguien que tiene todo el derecho y tiene la ordenación para cumplir con aquello que es mandado a hacer y de lo que vamos a hablar en el versículo 10. Esto es muy importante. Nosotros vivimos en una época y la iglesia latinoamericana pues no es de excepción. De hecho, tal vez hemos contribuido equivocadamente mucho con esto a justificar muchas prácticas, tristemente, eh, con nuestras buenas intenciones, ¿no? Ha habido mucha buena intención en la iglesia latinoamericana en muchos aspectos, eh, en temas de eclesiología, sobre todo, eh, el deseo de contar con ministros, el deseo de contar con ancianos, el deseo de contar con diáconos, de ver fruto, pues nos ha llevado tristemente a tomar malas decisiones y a tener personas que no cuentan o que no tienen o que no cumplen con los requisitos que la palabra de Dios nos da para, por ejemplo, ser un ministro de la palabra, como por ejemplo para ser un anciano, un diácono, etcétera. Más una mala exégesis y hermenéutica ha llevado a que se tomen, se creen oficios que en esta época pues ya no corresponden
para la iglesia. Es importante entonces que nosotros, queridos hermanos, y si ustedes aspiran al ministerio pastoral, pues estén muy claros de cuáles son los requisitos que el Señor pide de aquellos que serán oficiales de su iglesia. Eso es muy importante, tan importante como tener la capacidad de predicar o como tener el don de ser un buen pastor. Nosotros podemos tener el don, nosotros podemos ser muy buenos en nuestra retórica, pero si nosotros no cumplimos con las prescripciones de la palabra de Dios con respecto a quienes pueden y deben ser oficiales de la iglesia, estamos cometiendo un grave error y las consecuencias son costosísimas para la iglesia, para la familia de uno y para uno mismo. Pero bueno, ese como un punto de aplicación general, eh, moviéndonos un poquito hacia donde nosotros queremos ir, vemos entonces desde el versículo 6 en adelante que Esdras sale de Babilonia y se lo describe ya. Él era un escriba diligente en la ley de Moisés. Era una persona diligente y cuando este verbo, o más bien adjetivo, perdón, que describe a, a Esdras, eh, se usa, lo que quiere decir es que él no solamente conocía la ley de Moisés y era diligente en tenerla junto a él, en conocerla, sino también en vivirla, en aplicarla, ¿no? Y eso lo vamos a ver de forma más explícita en el versículo 10. En todo caso, se nos recuerda también que Jehová, Dios de Israel, ¿no es cierto? Eh, es quien provee precisamente eh, su palabra, la ley, y también le concede el rey todo lo que pide, ¿no? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre Esdras, ¿no? Todo este proceso, finalmente, queridos hermanos, no nace de la voluntad de Esdras, nace de la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios la que controla todos los eventos que suceden en la vida de Esdras y que van a tener efecto sobre la vida de Israel. Muy importante que esto siempre esté en nuestras mentes. La palabra de Dios siempre fue dada en el contexto del plan de redención de nuestro Dios. Ese es el super contexto. La relación que Dios quiere tener con su pueblo es de gracia y jamás nosotros podemos descontextualizar la palabra de Dios y olvidarnos de ello. Incluso los pasajes de la palabra que tienen que ver con prescripciones, con mandamientos, son mandamientos dados bajo ese contexto. Son mandamientos en respuesta a la gracia de Dios. Y eso siempre tenemos que tenerlo en mente, queridos hermanos, para no caer en el error de, lo obvio, descontextualizar la palabra y luego generar equivocadamente prescripciones que suenan meritorias, ¿verdad? Eh, Farisaicas, legalistas, y que a nuestras congregaciones les hacen entender equivocadamente que somos nosotros quienes nos acercamos por nuestros méritos a Dios. No es así, ¿no? Jehová, Dios de Israel, es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y Jehová, Dios, es aquel que está sobre Esdras y es aquel que está sobre todos aquellos que están unidos al Señor Jesucristo.
Bueno, llega entonces Esdras, amados hermanos, a Jerusalén. Se nos habla de fechas y se nos recuerda una vez más en el versículo 9 que él está, ¿no es cierto? O mejor dicho, que con él está la buena mano de Dios. Y así llegamos entonces a nuestro versículo 9, a nuestro versículo 10. En nuestro versículo 10, que es en donde queremos centrarnos un poquito más, leemos entonces, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primera cosa, hermanos, ese porque, ¿no? Ese porque podría contradecir todo lo que venimos diciendo, ¿no? Podría entenderse, a mi juicio equivocadamente, de que dado que Esdras había preparado su corazón para, es que entonces la buena mano de Dios estaba con él. Ese sería un error. La manera en que nosotros tenemos que interpretar esto es que dado que Dios ha mostrado gracia a su pueblo, ha mostrado gracia a levantar líderes, en este caso, como Esdras, ¿verdad? Eh, Esdras entonces responde, ¿no es cierto? Y Esdras en consecuencia prepara su corazón para hacer estas tres cosas de las cuales nosotros vamos eh, a hablar, ¿no? Esa sería realmente la relación más allá de la forma retórica eh, que estos porques en el versículo 9 y en el versículo 10 pues, aparecen. ¿Qué pasa entonces con Esdras? El Esdras había preparado su corazón. ¿Qué quiere decir preparado su corazón? Aquí también nos podemos confundir. Eh, el verbo en el hebreo, ¿no es cierto? De donde viene esta palabra preparado, tiene que ver no tanto con el hecho de que él hizo algo, ¿no es cierto?, para que su corazón esté listo. Yo creo que esa sería una interpretación eh, un tanto equivocada. Esta frase, preparado su corazón, más bien tiene que ver con la idea de consagrarse. Este preparado tal vez para mí sería mejor traducido como había determinado, ¿cierto? Eh, resuelto, eh, establecido, ¿no? ¿Cuál es el punto? Esdras decide, preparado, por supuesto, informado, motivado por la gracia de Dios, para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñarla. ¿Cuál es el punto, amados hermanos? El punto es que Esdras entendió que él tenía que santificarse, consagrarse, dedicarse como sacerdote, como escriba, para cumplir con su misión. Y esto es importante para nosotros, ministros de la palabra, oficiales de la iglesia, seminaristas. Si es que nosotros, queridos hermanos, pensamos tener un llamado de nuestro Señor, si es que nosotros pues hemos sido reconocidos por el liderazgo de nuestra iglesia para que podamos prepararnos y eventualmente ser ordenados para el oficio ministerial, sobre todo de la predicación de la palabra, usted tiene que entender que usted tiene que consagrarse para esa actividad. Hermano, mi experiencia pastoral, he visto cómo
y sobre todo últimamente, varios jóvenes, no voy a decir solo jóvenes, en general, varias personas ven con mucho agrado el ministerio de la palabra. De hecho, he conocido personas que anhelan estar parados detrás de un púlpito, pero tristemente también he visto que no es gente que ha preparado su corazón, no es gente que está determinada a, no es gente que está consagrada a, no es gente que está resuelta a. Es gente que le gusta algo. Es como dice el apóstol Pablo, el que quiera obispado, buena obra desea. Está bien, pero, ¿no? Pero, eh, si el corazón, que en términos bíblicos es el centro de las intenciones, ¿verdad?, del ser humano, no está consagrado para las actividades que Dios nos pide hacer, nosotros no podemos cumplir con nuestro llamado. Y es más, permítanme decir esto, si es que usted no está realmente dispuesto a consagrarse para la labor ministerial, no tiene nada de malo, pero sea honesto con usted, examínese, pida consejo y hágase un favor y haga un favor también a la iglesia, porque un pastor que no está llamado y que no está realmente determinado, consagrado para cumplir con su misión, pues es muy, no solamente no efectivo, sino también puede hacer mucho daño a la iglesia. Vean más a detalle, son tres cosas las que nos dice el texto que Esdras estaba determinado en hacer. Uno, inquirir la ley de Jehová. Tiene que ver con el hecho de estudiar la palabra de Dios. Tiene que ver con el lado del conocimiento. En el hebreo, pues el verbo enfatiza la idea de investigar, de buscar, ¿no es cierto? La palabra de Dios, la ley de Jehová. En esa época, recuerden ustedes, pues eso es lo que ellos tenían a disposición. Nosotros hoy en la historia de la redención estamos con un canon mucho más amplio, ¿verdad? Y desde nuestra perspectiva, pues hablamos de la palabra de Dios en general, ¿no es cierto? Tenemos el Evangelio mucho más claro, dado que el Señor Jesucristo ya vino y tenemos todo el ministerio apostólico también. Hermanos, conocer la ley de Jehová, conocer la palabra de Dios es muy importante. Y usted debe preguntarse honestamente si está resuelto, consagrado, determinado a conocer la palabra de Dios. Vean, yo conozco mucha gente, cristianos, que están interesados en la palabra de Dios, pero sobre todo porque ha salido una Biblia nueva, ¿no? Por la versión de cuero de la nueva Biblia, por la versión X, ¿no? Que está muy bonita y que tiene comentarios de tal y de cual, y no está mal, ¿no? En principio. Pero hermanos, la Biblia es mucho más que eso. La palabra de Dios, amados hermanos, es mucho más que cómo se ve la Biblia que nosotros tenemos. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y la pregunta es si nosotros amamos o no amamos esa palabra. Realmente tenemos el deseo de inquirir, de buscar, de investigar. Realmente queremos nosotros cumplir con nuestro llamado para servir a la iglesia que necesita reforma, tal como en la época de Esdras. Amamos lo suficiente a Dios y amamos la ley de Dios, la palabra de Dios lo suficiente para consagrarnos, para aprenderla todos los días, de estudiarla. ¿O solamente estamos nosotros interesados
en ser parte de algo que nos parece interesante o de tener algo que se ve igualmente interesante. Queridos hermanos, la palabra de Dios es mucho más que simplemente tener la Biblia de moda, ¿no? Que ha salido últimamente. Por tiempo, hermanos, nos movemos igual a la segunda parte, que también es muy importante. Fíjense que Esdras preparó su corazón para cumplir la ley de Dios. Es otro gran reto para nosotros, ¿no? Porque hay muchos también que conocen la palabra de Dios. Hay muchos que estudian la palabra de Dios. Y viene la pregunta, ¿pero la cumplimos? ¿Obedecemos? El Señor Jesús, queridos hermanos, muchos años después, va a confrontar la actitud de los escribas de forma interesante. El Señor Jesús va a decirle al pueblo de Israel que la justicia que el pueblo de Israel debe mostrar tiene que ser mayor que la de los escribas. Hermanos, nosotros necesitamos, y más aún si usted es alguien que aspira al ministerio, usted tiene que estar comprometido, resuelto, consagrado, activamente involucrado en buscar la santidad y en cumplir la palabra de Dios. No una santidad farisaica, no una santidad legalista, una santidad evangélica. Buscar vivir el evangelio y practicar y poner en obra aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Tenemos que estar activamente involucrados en la mortificación de nuestro pecado y en la búsqueda del poder del Espíritu Santo mientras nosotros practicamos buenas obras, no solamente para testimonio hacia afuera, sino incluso para que nosotros sigamos creciendo en nuestra seguridad y en nuestra relación con el Señor. Hermanos, algo que nosotros vemos, por ejemplo, vía redes sociales, es ahora hay muchísimo material, hay muchísimo comentarista bíblico y teológico en las redes sociales. Nada de malo con eso, está muy bien. Pero a veces, queridos, vemos quizás mucho celo, mucho conocimiento, pero no sé si es que estamos tan comprometidos con cumplir aquello que el Señor nos pide. No sé si lo que escribimos muchas veces demuestra el amor a Dios y el amor al prójimo. No sé si a veces lo que escribimos demuestra más un amor por nosotros mismos y un deseo de mostrar lo que sabemos en lugar de mostrar realmente la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios explicada por amor a aquellos que nos pueden leer. Y aquí estoy hablando de absolutamente todos los cristianos. Muy importante que nuestra piedad sea una prioridad, queridos hermanos. No es suficiente saber, necesitamos obediencia. Caso contrario, estamos cayendo en el grave pecado de la hipocresía. Necesitamos ser transformados día a día. Necesitamos adorar a nuestro Dios día a día. Necesitamos ser diligentes en nuestra adoración dominical también, en guardar el día del Señor. Miren, yo conozco experiencias de personas que al final del día se descubrió que solo quieren estar detrás de un púlpito. Y cuando eso no se les dio, pues simplemente ni siquiera
permanecieron asistiendo a los cultos dominicales. Hermanos, tenemos que comprometernos también con nuestra santidad. Y finalmente, hermanos, un ministro de la palabra, y ya de forma más específica, pues tiene que enseñar la palabra de Dios, los estatutos y los decretos de nuestro Dios. Y eso lo hacemos en la iglesia, discipulando pues a todos aquellos que pertenecen ya a Cristo, a los hijos de los creyentes también. No estamos para entretener, hermanos. Yo no les tengo que decir esto, ustedes conocen el gran mal de nuestra iglesia latinoamericana, puro emocionalismo y poca sustancia y poca palabra de Dios, tristemente. Tenemos que enseñar y para enseñar tenemos que conocer la palabra y para conocer la palabra pues tenemos que comprometernos y pagar el precio de aprenderla. Tenemos que pagar el precio de aprender idiomas originales, de aprender griego, de aprender hebreo. Y la respuesta no es no sé o es muy difícil. La respuesta es mi corazón está preparado y está entregado, está consagrado, está determinado. Señor, ayúdame para que yo pueda ser un fiel ministro de la palabra y pueda enseñar tus estatutos y tus decretos. Pero no solamente vamos a enseñarla adentro de la iglesia, tenemos el gran llamado de enseñarla afuera y evangelizar también a nuestro pueblo que vive en muchísima oscuridad, en tinieblas y que necesita conocer realmente al Dios único, vivo y verdadero. Creo que me fui de tiempo tremendamente, así que hermanos queridos, con esta idea terminamos. Que sea el Señor entonces pues bendiciéndonos, dándonos de su gracia para que nos consagremos en buscar, en aprender la palabra de Dios, en cumplirla activamente en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Y si hemos sido llamados también para predicar, que entonces, hermanos, nosotros seamos diligentes en hacerlo y nos enfoquemos en el ministerio de la palabra y en ninguna otra estrategia humana simplemente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón porque no hemos sido lo suficientemente diligentes en nuestro estudio, no hemos sido lo suficientemente diligentes en nuestra obediencia o en nuestra búsqueda de santidad. Y muchas veces también, Señor, estamos más preocupados de ser efectivos a los ojos de los hombres y no fieles al enseñar tu palabra. Que tu gracia, Señor, abunde y que, Señor, seas tú guiándonos y ayudándonos, Señor, a ser fieles ministros de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por permitirnos exponer nuestros corazones a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él. Un saludo para todos, queridos estudiantes. Espero que esta semana sea de bendición para ustedes. Bueno, ya casi estamos terminando nuestra primera materia para continuar con hebreo bíblico. Así que espero que este devocional les anime a continuar adelante con sus estudios y con su llamamiento. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.